Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal 1807 Catracha por el Mundo. Hoy estaremos tocando un tema que lo he denominado ¿qué hacer cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Es una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos y les voy a poner ejemplos puntuales. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando nosotros miramos que una persona está a 1.000.000% entregada a Dios, que le sirve, que adora a Dios, que cumple los estatutos y los mandamientos de Dios y le descubren un cáncer terminal? ¿Qué hacer cuando tú tienes un matrimonio de 10 años, 15 años, 20 años y que todo aparentemente estaba bien y de la noche a la mañana tu matrimonio se vino abajo? O como pasó conmigo hace aproximadamente 18 años, cuando mi papá falleció. Mi papá era una persona muy entregada a Dios, una persona como pocos, y se los puedo decir como pocos porque todos los que lo conocieron a él pueden dar fe o hablan aún después de 18 años de muerto la trayectoria y la huella que dejó mi papá en esta tierra. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que le servía a Dios con excelencia, un hombre que no se avergonzaba de hablar de Dios a donde quiera que él iba, un hombre que era muy usado por Dios en todas las áreas de su vida, un hombre que no es porque es mi papá, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tenía 56 años, justo mañana él va a cumplir 18 años de haber fallecido. Y esa es mi experiencia. Yo era joven cuando mi papá falleció y a mí me tocó ir a la clínica junto con un tío mío el día que mi papá falleció. Y yo quedé en shock. Y yo solamente me enojé. Con el primero que me enojé fue con Dios. Porque para mí en ese momento no tenía sentido el que mi papá tuviera que morir a los 56 años. Y comencé a cuestionar a Dios y comencé a decirle, pero hay tanta gente mala que está haciendo fechorías, hay tantos asesinos. Y empecé a decir cualquier cantidad de incoherencias en mi enojo porque mi papá, una persona buena, había muerto. Y yo solamente le dije en mi momento de enojo que por qué no se despertaba, que por qué él tenía que morir. Y recuerdo que yo le pegaba y yo le decía, no tienes por qué morir, todavía falta mucho que hacer aquí en la tierra. Y desde ese día yo me enojé con Dios. Y estuve 7 años apartada de Dios, enojada. Porque para mí no tenía sentido el que un hombre tan bueno haya muerto. Como mi mamá dijo, ¿por qué te lo llevaste a él si él te servía? Él te servía a Dios en tu obra y yo no te sirvo. Ese es otro ejemplo palpable de cuando lo que Dios hace aparentemente para nosotros no tiene sentido. O una mujer que está embarazada y le dan la noticia de su embarazo y que tal vez a la semana de estar embarazada o a las 2 semanas le dicen de que no puede seguir con el embarazo porque tal vez su embarazo fue un embarazo ectópico. Para la madre, un embarazo ectópico no importa, es un embarazo y crea el mismo dolor como que si se hubiese estado formando bien. Pero para esa madre queda y comienza a cuestionarse, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué cuando lo que Dios hace no tiene sentido nosotros no podemos comprenderlo? Pero nosotros no tenemos que cuestionar lo que Dios hace,
porque a Dios no tenemos por qué cuestionarlo. A Dios tenemos que obedecerlo. Y Él en su infinita misericordia, Él sabe el por qué hace las cosas. Como lo que siempre puedo hablar, porque es el ejemplo más palpable de la obediencia y de la fe que puede existir. El de Job. Perdió todo, perdió casa, perdió todos sus bienes, sus hijos murieron, solamente quedó él y su esposa, y la esposa le decía que por qué no renegaba de Dios. No tenía sentido lo que le estaba pasando a Job. O vamos a hablar de José. ¿Por qué José fue vendido por sus hermanos? ¿Por qué sus hermanos tuvieron envidia de José? Porque José era un soñador. Y sus hermanos no cabía en su cabeza el que José tuviera esos sueños o que viniera revelación de Dios a él. Y crecieron con aquel resentimiento o con envidia, o porque pensaron de que José era el predilecto de su papá. Entonces creen que para José en ese momento tenía sentido lo que a él le tocaba atravesar, porque fue vendido por sus propios hermanos. Sus propios hermanos lo hicieron pasar por muerto, pero en ese momento quizás para José no tenía sentido. Pero había un plan y un propósito de Dios para que aconteciera de esa manera. Porque tenía que acontecer de esa manera para que la palabra se pudiera cumplir. Porque si sus hermanos no lo hubiesen vendido a él, ¿qué hubiese pasado? La historia hubiera sido completamente diferente. ¿En quién se convirtió José? ¿Ah? Porque era un hombre soñador que tenía la revelación de Dios, subhanallah. Él tenía la revelación de Dios y él era la persona que iba a guiar a ese pueblo. Porque gracias a la sabiduría que Dios había puesto en él, pudieron durante 7 años que iba a estar la abundancia, prepararse para los 7 años donde iba a haber la escasez. Entonces en el momento no tenía sentido lo que le había pasado a José. Pero en la infinita misericordia de Dios, él sabía que tenía que acontecer de esa manera para que la palabra se cumpliera. Muchas veces nosotros tenemos cualquier cantidad de adversidades, pasamos situaciones que nosotros no nos imaginamos. A veces nos toca perder todo y comenzar de cero. Y nos toca muchas veces comenzar de cero siendo señalados, siendo aislados, donde la gente cuestiona del por qué tuviste que perder todo y comenzar de cero. Pero muchas veces Dios permite que nosotros atravesemos situaciones así porque lo que Él tiene para nosotros es más grande o más poderoso que lo que nosotros tuvimos. Porque tal vez la manera en cómo nosotros obtuvimos el dinero o la posición que nosotros tuvimos, no estábamos preparados para eso. Porque Dios quiere que nuestro corazón esté sano. Dios quiere que no haya soberbia en nosotros. Dios quiere que cuando nosotros lleguemos a un nivel que Él quiere ponernos, nosotros estemos preparados. ¿Para qué? Para poder servir al que verdaderamente necesita. Para que nosotros podamos ser sensibles ante lo que pasa a nuestro alrededor y que podamos gozar de empatía. Pero aparentemente no tiene sentido cuando nosotros perdemos lo que nosotros más queremos. Cuando perdemos nuestro matrimonio de años. Cuando pensamos que nos casamos con esa persona y que con esa persona nosotros vamos a morir. Pero ocurre algo en el camino. Porque los planes de Dios son perfectos. Porque solamente Él sabe el qué y el por qué de las cosas. Porque nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto. Porque tampoco
puede alabar a Dios un corazón que está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de envidia? Fueron 7 años donde yo me llené de ese resentimiento tan grande. Porque yo decía que el único hombre que a mí me había amado era mi papá. Porque yo era la niña menor de mi papá. Y no digo que era la que amaba más, porque todos los padres aman a los hijos de igual manera. Pero yo era su consentida, era su niña pequeña. Y para mí había una protección sobrenatural, el hecho que mi papá estuviese vivo. Aunque yo estaba casada, pero mi papá era mi protector en ese momento. Y yo no entendí, yo no lo canalicé. Y comencé a llenar mi corazón de todo lo que ustedes no se imaginan, de todo lo malo. Porque cuando te apartas de Dios, todo lo malo llega a tu vida. Entonces, donde nosotros tenemos que estar preparados y nosotros tenemos que aceptar y sobre todo, perdonar. Porque si hay algo terrible en la vida del ser humano, es cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se albergue odio, rencor, resentimiento. Porque hay algo terrible, algo que ocurre en el ser humano. Y que ustedes saben que es real lo que yo voy a decir. Cuando algo malo sale, cuando algo malo pasa en nuestras vidas, nosotros tenemos que buscar siempre un culpable. Nosotros tenemos que justificar el por qué las cosas no salieron bien. Pero eso es lo más incorrecto que nosotros podemos hacer. Porque en una separación hay problema de dos. Algo tuvo que haber pasado para que esas dos personas decidieran, en vez de estar así, separarse y agarrar cada quien por su lado. O tuvieron que haber inconsistencias durante determinado tiempo. O tuvieron que haber alertas de que algo no estaba funcionando bien. Y cuando esas alertas suenan en un matrimonio, significa que la alerta suena para que tanto el hombre como la mujer reciban la alerta y traten de hacer el cambio para que ese hogar no se pierda. Pero cuando el hogar se pierde, tenemos que buscar un culpable, ya sea el primo, el tío, la vecina, el hermano y Dios, que es el que generalmente es al que nosotros culpamos. Pero ¿qué hacemos nosotros para que nuestro caminar sea correcto? Nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros queremos recibir la bendición de Dios, pero nosotros queremos seguir viviendo la vida de desorden. Nosotros queremos seguir viviendo a nuestra manera. Nosotros queremos seguir actuando conforme a nuestros deseos. Nosotros queremos hacer de nuestra vida como nosotros se nos apetece. Porque hay muchas personas que dicen, no, todavía me hacen falta 5 años. Después de que yo me coma el mundo, yo voy a volver a los caminos de Dios. Y Dios no se mira de esa manera. No tenemos que ver a Dios de esa manera, porque esa es la mentira que Shaitán te mete a ti y me mete a mí para poder entretenernos. O nos mete en la cabeza de que son tantos los pecados que nosotros hemos cometido que no somos dignos de Dios. Y saben que es otro de los problemas grandes, que muchas veces nosotros cometimos tantas cosas incorrectas en nuestro pasado que nosotros mismos no nos perdonamos. Y Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos. Y eso no nos permite avanzar. Y eso no nos permite caminar. Eso lo que hace es que impide que nuestra bendición llegue a nuestras manos. O que la bendición que tiene para ti o para mí llegue a medias. Porque un corazón que no es sanado no puede recibir las bendiciones como Dios quiere que lleguen. Porque yo siempre digo lo mismo, del caos, de la ruina, de lo que tú piensas que es tu muerte, de ahí Dios hace una edificación nueva. Porque tiene que colapsar muchas veces el mundo para que lo que Dios tiene para ti llegue a tus manos y que tú lo sepas valorar. Muchas veces nosotros
somos malagradecidos con Dios. Muchas veces nosotros le fallamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Mas sin embargo, cuando estamos en el momento de tribulación, de problemas, subhanallah, nosotros lo único que pensamos es: Dios, ayúdanos, porque no podemos más, porque no resistimos más. Y en el momento donde tú reconoces que tú no puedes solo, que tú no puedes avanzar solo, cuando tú has intentado de todo y nada te ha salido bien, desafortunadamente la última opción que nosotros buscamos es la de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos buscar a Dios en el momento bueno? Hay algo maravilloso que yo leí sobre el profeta Mohammed, que la paz y la misericordia de Dios sean con él, cuando le dijeron a él, porque él estaba haciendo sahud y sus pies estaban agrietados, y se acercaron a él y le dijeron que por qué estaba haciendo eso, si ya sus pecados pasados y presentes habían sido perdonados. ¿Y saben qué respondió el profeta Mohammed? Que la paz y la misericordia de Dios sean con él. Que si sus pecados ya habían sido perdonados, que no era razón suficiente para él ser agradecido y estar haciendo sahud y estar agradeciéndole a Dios porque sus pecados habían sido perdonados. ¿Es que acaso solamente nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios en el momento malo? Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios en todo momento. Nosotros tenemos que consagrarnos a Dios en todo tiempo. Y al decirte esto no significa de que yo soy la super espiritual, que soy la santa, porque yo cometo muchos errores que quizás me vayan a pasar factura si yo no me arrepiento, porque hay muchas personas que directa o indirectamente yo las he herido. Hay personas que yo he hecho que lloren por mis acciones, por mis actitudes. Hay personas que yo lastimé en el pasado. Hay personas que yo dejé heridas grandes. Y cuando yo traigo a memoria, yo le digo: pero ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación? Y es donde vengo yo y le digo: te pido perdón por mis pecados que ya no vienen a mi memoria, que no los recuerdo. Por los pecados donde yo fui consciente, por los pecados que inconscientemente cometí y por los pecados que voy a cometer, porque yo no soy perfecta, yo me voy a equivocar. Y es donde nosotros tenemos que prepararnos, porque esa frase a mí me encantó y es de un libro. El libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Que cuando nosotros nos enfrentamos al día a día y nosotros nos topamos con la realidad, porque nosotros queremos encontrar el culpable y la razón del por qué no funcionó o por qué se dio de esta manera, o por qué la persona que más amamos se nos fue quitado, o por qué el amigo en el que más creímos fue el primero que nos traicionó, o por qué la persona que dijo que nos amaba y que nunca se iba a ir de nuestro lado fue la primera persona que con el primer error que tú cometiste dijo: hey, lo siento, me voy, ya no voy a estar más aquí. ¿Qué hacer cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Porque hay muchas cosas que para mí en este momento no tienen sentido, que han pasado en mi vida, que me ha tocado atravesar en mi vida. Cuando me tocó atravesar la enfermedad de mi hijo Otoniel, que fueron 3 años donde nosotros sufrimos, padecimos, y el diagnóstico que daban los médicos era desolador. Y yo decía: pero Dios,
pero mi hijo está pequeño. Haz un milagro en la vida de mi hijo. Y yo clamaba de día y de noche por ese milagro creativo de Dios. Pero era menester que aconteciera, porque Dios permitió que pasáramos ese proceso con mi hijo para que el nombre de Dios fuera glorificado. Alhamdulillah. Hay que darle gracias a Dios por todo. Y en esos 3 años donde nosotros atravesamos esa situación terrible como familia, donde nuestras finanzas colapsaron, porque era o la vida de mi hijo o la vida de mi hijo. Cuando en ese momento las personas que yo pensé que iban a decir, aquí estamos, Ariana, fueron los primeros que me dieron la espalda. A mí nunca se me va a olvidar a una persona que tenía por obligación de ayudar, me dijo, no te voy a ayudar. Y le doy gracias a Dios que no albergó rencor ni resentimiento en mi corazón. Y ese proceso que vivimos como familia, lo vivimos solo mi mamá y yo, solitas. Porque solamente ella y yo sabíamos a lo que nosotros estábamos atravesando. Pero Dios, en su infinita misericordia, enviaba ángeles personificados. En el momento, lo que Dios estaba haciendo no tenía sentido. Pero en el mismo proceso, Dios nos estaba mostrando de que Él era nuestro ayudador, que Él era nuestro proveedor y que nuestra fe tenía que estar puesta en Él, que nuestra confianza tenía que estar puesta en Él, no en el hombre, porque el hombre no va a resolver. El hombre es hombre y el hombre va a fallar. Pero Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, el único Dios que existe, porque no hay otro Dios, solamente Dios. Alhamdulillah. Él es el único que existe. Y nosotros tenemos que aprender a caminar bajo sus estatutos y sus mandamientos. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, la gente dice, no, ya no sos de nuestro equipo, porque ya no podés hacer cosas incorrectas, ya no podés beber, ya no podés fumar, ya no podés hacer lo que antes hacía. Y yo digo, ¿qué pasa con el mundo? Si la gente que está a nuestro alrededor y miran que nosotros nos estamos encaminando con Dios, yo, por ejemplo, cuando yo miro a un perdido, a un alcohólico, a un drogadicto venir a los pies de Dios, yo lo único que digo, alhamdulillah, gracias Dios, porque esta persona estaba perdida y encontró el camino. Pero en este mundo tan distorsionado en el que nosotros estamos viviendo, estamos acostumbrados a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y no tiene que ser así, porque tenemos que alegrarnos. Yo les voy a poner un ejemplo maravilloso, algo que a mí me impactó de nuestros hermanos musulmanes, que creo que fue una de las cosas que marcaron mi vida. Ramadán, 30 días de ayuno, 30 días que a nivel mundial millones y millones y millones de musulmanes están orando, ayunando durante 30 días antes de que salga el sol. Y cuando el sol se oculta, no puede pasar agua ni alimento por la garganta. Y durante 30 días, son 30 días consagrados al único Dios, en agradecimiento, bajo la revelación del Corán. Dígame si no hay bendición. Porque para mí lo que yo he aprendido es que en medio del ayuno, en medio de la oración, en medio de la obediencia, hay rompimiento, hay quebrantamiento y hay cumplimiento. Porque hay género que solamente sale
con ayuno y oración. Y yo pido bendición a Dios para todos los hermanos musulmanes a nivel mundial que se han determinado a hacer este ayuno de 30 días para que la gloria de Dios descienda sobre este universo, sobre este planeta Tierra, para que la humanidad pueda tener un cambio, para que esta pandemia tenga fin. Porque un pueblo unido en oración y clamando llega hasta el trono de la gracia de Dios. Bismillah, llega hasta Dios. Y venimos declarando que esta pandemia, y es lo que estamos orando, estamos rezando, estamos haciendo dua en este Ramadán, que la pandemia termine. Pero muchas veces nosotros no entendemos que estamos viviendo los tiempos finales, donde el corazón del mundo entero se va a endurecer a causa de la maldad, a causa de la apatía, a causa de la falta de empatía, porque cada quien quiere vivir su mundo a su manera. El que es rico quiere seguir acumulando dinero, quiere seguir acumulando. El que es rico no le importa trabajar 20 horas al día, pero no le quiere entregar ni 5 minutos a Dios en agradecimiento al soplo de vida que tiene. Es que muchas veces somos tan mal agradecidos y usamos esa frase cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Verdaderamente no tiene sentido para ti. Hay momentos donde yo he tenido que llorar y yo le he dicho: Señor, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pasando tanta situación? Este domingo que pasó algo que yo quedé como en shock. Y yo solamente, en el momento que pasó eso terrible, solamente pensé en una persona. Y esa persona me dijo: pero ¿por qué no llamaste a tal y tal persona? Y yo le dije: es que todavía no entendés. Cuando yo te digo que mamá y yo estamos solas, es porque estamos solas. Y el único que nos ha ayudado y que nos ha guardado y que nos ha cuidado ha sido Dios. Es el único que ha estado con nosotros. Y muchas veces nos ha tocado resolver cosas que tal vez nadie de la familia sabe. Y no porque mi familia sea mala, sino porque mi mamá y yo nos determinamos a poner nuestra mirada en Dios. Porque Dios es el único que resuelve. Es el único que restaura, restituye y da vida. Es el único que te saca del lodo cenagoso. Es el único que te saca del lago de la desesperación. Es el único al que tú clamas y Él te escucha. Porque hasta el día de hoy yo no he escuchado el clamor de un justo que no llegue al trono de la gracia de Dios, y que ese clamor, que esa dua, no sea escuchada. Porque cuando el justo clama, hasta los ángeles dan fe de tu clamor. Porque los ángeles son testigos de cada lágrima que tú derramas en el altar. Porque los ángeles son testigos de cada lucha que tú tienes. Porque cada vez que yo rezo, cada vez que yo elevo dua a mi Dios, yo le digo: Padre, ten misericordia de mí. Y si yo estoy obrando mal, endereza mi camino. Y si yo estoy haciendo lo incorrecto, afianza mis pasos. Porque no quiero hacer cosas que no te agraden a ti. Porque aún en medio de mi imperfección, yo sé que Dios se perfecciona aún en mis defectos. Porque no soy perfecta. Porque Dios sabe que yo voy a pecar. Porque Él ya sabe que nosotros vamos a pecar. Pero Él espera que nosotros tengamos arrepentimiento. Él espera que nosotros reconozcamos que lo estamos haciendo mal.
Pero nosotros preferimos muchas veces encerrarnos en nosotros mismos, arroparnos y comenzar a cargar la depresión, comenzar a arrullar el odio, comenzar a arrullar el resentimiento, comenzar a apapachar el que, ay, es que solamente a mí me pasan las cosas malas, comenzar a apapachar es que yo me lo merezco porque yo obré mal. Mentira de Chaitán. Sé libre en esta hora, subhanallah, porque Dios no te va a poner una carga que tú no puedas superar, porque las cargas más grandes, Él se las da a sus grandes guerreros, porque Él en este tiempo no está buscando hombres y mujeres que estén capacitados, no, Él capacita a sus elegidos. Y siéntete privilegiado cuando te toca atravesar prueba, porque cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, ten mucho cuidado. Porque cuando todo está tranquilo, cuando todo lo que está a tu alrededor está pasando todo lo bueno, pregúntate qué está tramando Shaitán. Porque significa que algo tú no estás haciendo bien, porque la gente piensa que porque tiene dinero, porque tiene posición, porque todo le sale bien, porque es un empresario exitoso, que todo está bien. No, porque cuando todo aparentemente está bien, Chaitán no se mete. ¿Sabes por qué? Porque sabe que te tiene de su lado. Pero cuando Chaitán comienza a atacarte, es porque sabe que el propósito de Dios está en tu vida y está en mi vida. Porque Él es el encargado de destruir y desestabilizar a todos los creyentes para que nosotros abortemos el propósito de Dios, para que nosotros nos rindamos. Por eso yo siempre digo, yo llamo las cosas que no son como si fueran, subhanallah. A mí me pueden decir que yo soy necia, a mí me pueden decir que cómo hago yo para que cuando una persona me dice una grosería o me dice algo, que cómo hago yo para luego ir y sonreír. Mi mamá a veces me dice, yo me sorprendo cómo vos a veces haces eso. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esa persona quizás no tiene a Dios en su corazón. Porque yo sí sé lo que es odiar. Porque a mí me tocó. Y en la vida, en mi vida, yo había odiado a alguien. Y lo digo y no me avergüenzo porque ya lo superé. Yo odié tanto a esa persona que yo nunca me imaginé que podía ver esa cosa tan fuerte dentro de mí. Porque era una persona que yo amaba demasiado. Era una persona con la que yo caminé, con la que yo estuve de un lado a otro. Y pasó algo terrible. Y comenzó a crecer aquel resentimiento. Ese resentimiento se hizo más grande y más grande. Se convirtió en raíz de amargura. Resentimiento, raíz de amargura. Y estamos a un paso del odio. Y mi Dios y los ángeles son testigos que yo lloraba amargamente. Y yo le decía a Dios, quítame este odio porque es que yo odio a esta persona. Y yo le decía a Dios, no me permitas que yo pueda ver a esta persona, porque es algo que yo jamás había experimentado dentro de mí. Y yo lloraba y yo le decía a mi mamá, es que no puedo, mamá, es que la odio. Yo no puedo ver a esta persona. Yo recuerdo un día que estaba mi tío aquí, estaba mi mamá y yo le digo, si esa persona cruza estas puertas de mi casa, yo no sé lo que yo voy a hacer. Pero gracias a Dios, Dios sanó mi corazón. Porque era menester que aconteciera para que la palabra se cumpliera. Porque era necesario que yo sintiera ese sentimiento que jamás había estado dentro de mí para decirme, Dios, ¿y quién eres tú para odiar?
Si tú que eres una pecadora, yo tengo misericordia de ti, porque tú no puedes perdonar a esa persona que te ha hecho ese daño. Ven cómo cambia el panorama. Ven cómo cambia el punto de vista. Ven cómo la situación ya agarra otro lado de la cara. Porque es bonito decir, no, yo soy cristiano, no, yo no peco, no, yo no tengo odio. Mentira. O puede decir, no, es que yo soy musulmana y Allah está conmigo. Y mentira. Nosotros tenemos que ser probados en todas las áreas de nuestra vida. Porque Dios quiere que nosotros seamos prosperados, bismillah, en todas las áreas de nuestra vida, así como también prospera nuestra alma. Así que ya no nos hagamos esa pregunta de qué hacer cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Te doy la respuesta. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Hacer sahud. Comenzar a postrarte, comenzar a adorar, comenzar a alabarle, comenzar a reconocer que Él es el único Dios, que no hay otro Dios, solamente Dios, es el único, no existe otro Dios, es el único Dios, el que yo conozco, es el único Dios que yo conozco. Porque las mejores batallas, como en uno de los videos que yo hice, se pelean como de rodillas. Si Dios te prometió que esa casa es tuya, créelo. Si Dios te prometió que ese hombre es tu esposo, créelo. Si Dios te prometió que ese trabajo es tuyo, créelo. Si Dios te prometió que tus hijos se van a graduar y que van a ser hombres y mujeres de bien, créelo. No permitas que esas voces de Shaitán gobiernen tu vida. Porque si Dios tiene una promesa y te dijo que es tu esposo, arrebátalo y peléalo en el altar. Pero muchas veces dicen, no, pero si Dios dice que es mi esposo, pero Él me está tratando mal, Él me está haciendo esto, Él me dice esta cosa, Él me dice lo otro. No escuches, porque esa es la mentira que Shaitán está metiendo para que tú abortes el propósito de Dios. Cuando Dios dijo, es que ese trabajo yo te lo voy a entregar porque te voy a bendecir y te voy a honrar. Y viene alguien y te dice, y ahí pensás trabajar. No, hombre, ahí no aceptan a nadie. Tú tienes que decir mentira del diablo. A mí Dios me prometió ese trabajo y ese trabajo es mío. Tenemos que comenzar a declarar y llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos que comenzar a pelear con poder y gloria. Porque Dios, y vuelvo a repetirlo, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Comienza a convertirte en ese hombre y mujer de fe. Comienza a convertirte en ese rompeolas. Comienza a abrir caminos. Comienza a convertirte en punta de lanza. Comienza a avanzar. Comienza a pelear. No le temas a lo que tú puedes ver frente a ti. No temas, no te pares en el campo de batalla a observar, avanza, porque si Dios te lleva a ese lugar, no es para que tú mueras, es para que su nombre sea glorificado y para que sean testigos los que no han creído en ti, que si Él te va a llevar a ese lugar, es porque ahí es donde te va a dar la bendición. Es como lo que pasó con Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela a este lugar donde yo te mostraré. Y él fue obediente, él obedeció. Él es el padre de la fe. Su fe fue inquebrantable y él obedeció. Él salió de su zona de confort. A él no le importó, él solamente escuchó la voz de Dios. Muchas veces tú escuchas la voz de Dios. Muchas veces Dios te dice, esa es tu esposa.
Muchas veces Dios te dice, ese es tu trabajo. Muchas veces Dios te dice, por ahí es donde tú tienes que ir. Pero queremos hacer nuestra voluntad y cerramos nuestros oídos a lo que verdaderamente Dios nos está poniendo en nuestras manos. Así que levántate con poder y gloria. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. No te canses de decirlo, porque Dios es maravilloso. Dios es el misericordioso, el compasivo, el que nunca te va a abandonar, el que siempre va a estar contigo, el que va a levantar bandera por ti. Pero tú tienes que determinarte. Ya, suelta la zona de confort, suelta la pereza, suelta el, ay no, todo me sale mal. Suéltalo. Deja de decir que todo lo que te pasa es porque tú te lo mereces. Mentira de Shaitán. Todo lo que te pasa es porque Dios lo permite, porque lo que te va a entregar es mayor de lo que tú tienes. Suelta, pero suelta el odio, el rencor, el resentimiento y la envidia y comienza a avanzar. Porque si Dios te prometió la tierra prometida, que es la que te promete Él, lo que le prometió a Abraham, créelo, pelea, avanza, no te detengas. Y entre más difícil veas tu panorama, entre más problemas veas a la derecha, a la izquierda, entre más ese pelotón, ese batallón venga en contra de ti, tienes que decir alhamdulillah, porque significa que Dios está obrando. Espero que les haya gustado este mensaje. He recibido muchos mensajes de personas que piden de que yo pueda hablar, no mensajes motivadores, sino que pueda levantar una esperanza a las personas que en este momento se encuentran abatidas, porque estamos atravesando momentos difíciles donde lo que nosotros necesitamos escuchar es una palabra de fe, una palabra de esperanza. Entonces, nosotros tenemos que seguir avanzando y espero que cada video que llega a ti llegue al trono de la gracia de Dios, porque no lo hago yo. Yo le digo a Dios que no sea yo hablando, sino tú glorificándote, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Y yo declaro en el nombre de Dios que todo espíritu de depresión, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de odio, rencor, resentimiento, envidia, todo espíritu de locura, todo espíritu de esquizofrenia, todo espíritu contrario que se levanta en contra de tu vida para que tú no avances, es declarado inoperante, inactivo, y lo declaro libre por el poder de la palabra de Dios. Alhamdulillah. Recuerda, no estás solo, porque hay alguien que va delante de ti peleando la batalla contigo. Dios me los bendiga rica y abundantemente, y ya lo sabes, si este video te gustó, dale a compartir, dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y puedas estar al tanto de todos los videos que vamos a estar subiendo en nuestro canal. A todas las personas dentro y fuera de Honduras que miran Canal 32, quiero informarles que todos los martes en el programa de A Primera Vista, que conduce la presentadora Carolina Paguada y Sadia, va a estarse transmitiendo un video diferente todos los martes. El programa es de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana, así que ya lo sabes, para que puedas suscribirte a nuestro canal, y si no, te vas a animar cuando comiences a ver mi contenido en el programa de A Primera Vista en Canal 32. Dios me los bendiga y será hasta nuestro próximo video.